Pues el tema del día desde ayer fue el gran tema. Recordemos que ayer en la mañana el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, anunció a través de su cuenta personal de Twitter, que Javier Lozano se integraba como vocero especial de la Confederación para la Defensa del Estado de Derecho, Álvaro. Sí, efectivamente, como ayer aquí en Los Periodistas lo informamos, se hizo este nombramiento a través de la cuenta de Twitter de Gustavo de Hoyos y claro, la respuesta de Javier Lozano fue agradecer la confianza y le aseguró a Gustavo de Hoyos que estaría en la primera línea para defender con todo nuestro régimen democrático de libertades y el Estado de Derecho. Sin embargo, pues apenas unas horas después, ya no digamos un día, ni siquiera mediodía, 10 horas después, por la noche, la Coparmex, el sindicato patronal, emitió un comunicado para decir que el único vocero es Gustavo de Hoyos, quien hasta ahora se ha quedado callado al respecto. Pues sí, la pregunta es si puede cobrar, primero, denunciar a la Coparmex por despidos durante el COVID-19, por esta pandemia. No, no lo estoy diciendo en broma, Álvaro, no sé por qué te ríes. Primero es esa parte, digo, porque estuvo menos de 8 horas trabajando, no, como 8 horas después de su nombramiento. No sé si pues se genera antigüedad después de 8 horas de ser empleado de la Coparmex. Pero lo que sí puedo decir, Álvaro, que hubo una ola de rechazo. En algún momento eran 3 y hasta 4 tendencias en Twitter, una ola de rechazo inédita en redes sociales, no inédita, una gran ola de rechazo, un fuerte rechazo contra el nombramiento. Y también a mí me llama mucho la atención, Álvaro, que en esta ola de rechazo tuvo en realidad otra ola todavía más importante para los efectos del mismo sindicato patronal, que fue interna. Esto lo reveló Javier Lozano en distintas entrevistas que le leí yo el día de hoy. Pues en el comunicado, la Confederación detalla que se había anunciado en redes sociales que Lozano colaboraría como voluntario en diversas tareas propias de la agenda pública de Coparmex, y justo sobre eso dijo, no, 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 perdón, no, Gustavo de Hoyos, no, perdón, Javier Lozano, no, es Gustavo de Hoyos, disculpen, el que es el vocero. El otro sí va a dar conferencias, hombre, ahí por ahí se lo vamos a mandar a que se entretenga. Sí, efectivamente, es que, la verdad es que las reacciones que provocó el nombramiento desde que lo hizo oficial Gustavo de Hoyos a través de su cuenta de Twitter, pues sí lo llevaron a una reconsideración. Él, a él, a su cuarto de guerra, a su equipo o a personajes que pertenecen a la Coparmex y que le llamaron la atención. Eso no queda claro porque el propio Gustavo de Hoyos no lo ha dicho. La única versión que al respecto existe es, por una parte, el comunicado de la Coparmex que señala que Javier Lozano Alarcón colaboraría como voluntario en diversas tareas propias de la agenda pública de la Confederación, y sobre esa información efectivamente hizo precisiones. Y la otra versión es la del propio Lozano, que ha estado diciendo que pues no era ese el acuerdo, que a él lo invitaron a ser efectivamente vocero de esta agenda, y que pues él en todo caso no aceptaba. De hecho, en el comunicado, Alejandro, textualmente se establece: el licenciado Javier Lozano Alarcón es un profesionista destacado en el ámbito jurídico que, al igual que miles de socios, aportará sus conocimientos en conferencias, seminarios
y foros en el ámbito de la pluralidad, apertura y tolerancias propias de la membresía de la Coparmex. Pues como sea, Álvaro, en entrevistas posteriores, que yo creo que ahí hay un asunto pues interesante, al menos periodísticamente, Javier Lozano dice que Gustavo de Hoyos mostró poco carácter, como que lo brincaron y él, pues bueno, lo exhibió públicamente así, dijo que Gustavo de Hoyos mostró poco carácter. Y dice también en estas distintas entrevistas que hubo presión interna en el sindicato patronal. Recordemos que el nombramiento, lo comentamos mucho nosotros aquí, el nombramiento sí daba por hecho que esta agrupación de empresarios había tomado la determinación como un colectivo, como cualquier otro colectivo, y no necesariamente por su presidente, había tomado la determinación de convertirse en un ente más político y ya con una agenda abiertamente de oposición contra la presidencia de López Obrador. Hay que recordar que Javier Lozano es un personaje que se ha dirigido pues de manera soez al presidente de México. Ayer le comentábamos a usted sus últimos mensajes, pues sus últimos ataques al presidente de México, que quizá no todos adentro de la Confederación se compraron ese discurso violento de Javier Lozano y tampoco se compraron al final la decisión que Gustavo de Hoyos tuvo que revertir apenas unas horas después de que se dio el nombramiento, y ya no lo hizo él como lo había anunciado él públicamente, ya fue la Confederación la que emitió el comunicado refiriéndose a Gustavo de Hoyos como el único vocero. En todo caso, pues es interesante que al interior de la Coparmex no todo mundo se compró el nombramiento de Gustavo de Hoyos, y esto lo dice Javier Lozano. De Gustavo de Hoyos todavía no sabemos nada. Así es. Pero a ver, ¿quién se puso feliz por el nombramiento de este personaje que fue secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, que fue el que desapareció la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y despidió más de 400,000 trabajadores? ¿Quién fue? 40,000. ¿Quién fue este personaje que impulsó la reforma laboral, que pauperizó todavía más el trabajo en nuestro país? ¿Quién se puso feliz por este personaje que en ese gobierno actuó como operador de Felipe Calderón, por ejemplo, para despedir a la periodista Carmen Aristegui? ¿Quién se puso feliz de este nombramiento del personaje que es representante de los peores intereses del país, incluyendo los mediáticos, los de Televisa, los de Televisión Azteca? Pues sus socios, sus impulsores, sus cómplices. Felipe Calderón, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter: éxito a Javier Lozano en su nueva encomienda. ¿Quién más? Bueno, nada menos que Ernesto Cordero, quien fue el coordinador de los senadores en los 6 años anteriores, junto con Javier Lozano, operando, no ni siquiera para el PAN, ya operando abiertamente para Enrique Peña Nieto, para Luis Videgaray y, claro, para el personaje que simboliza al PRIAN, para José Antonio Meade, de quien Lozano fue vocero. Cordero escribió: muy buena decisión. Javier Lozano es un gran abogado y catedrático destacado. Estoy seguro que será un vocero informado y valiente, como lo ameritan las circunstancias. Felicidades, Gustavo, le dijo el presidente de la Coparmex. ¿Quién más? Pues otro personaje del entorno de Felipe Calderón, quien fue secretario particular, subsecretario de Gobernación, y quien además fue senador los 6 años anteriores, justamente en esa bancada del PRIAN.
Roberto Hirschwart escribió en su cuenta de Twitter: la pluralidad requiere interlocutores inteligentes, informados y con experiencia. El Estado de Derecho es una causa que amerita la mayor convocatoria política, empresarial y social. Reconocimiento a Coparmex y suerte en su encargo a mi querido colega Javier Lozano. Y como él, pues Mariana Gómez del Campo y otros panistas, de los que no vi mucho fue a los del PRI, Alejandro. A esos como que no les dio mucho gusto este nombramiento, o por Pues lo menos no lo hicieron explícito. a lo mejor tienen más, una mejor memoria. Oye, por cierto, pues igual la Coparmex contrató a Lozano por outsourcing, Álvaro. Posiblemente, pues por eso mismo no va a poder cobrar liquidación, pues como millones de mexicanos que están empleados por outsourcing en este país, Y ni modo gracias a que la se queje, reforma de Javier Lozano. y ni Igual, modo que se queje, ¿no? ¿eh? Ni modo que se queje. No, no se puede quejar, pues es una reforma que él impulsó. Ya sé quién te falta, quién más celebró el nombramiento, pero celebró más el despido. Las redes sociales. Hubo una lluvia el día de hoy, una lluvia de memes en las redes sociales que daba verdaderamente risa, pues de todo tipo de memes. Si usted está viéndonos por YouTube o nos está viendo por televisión abierta, verá a Homero Simpson con su casi casi llego, o bien al doctor Hugo López Gatell apuntando con el dedo una gráfica que dice: tiempo que duró Lozano en Coparmex, una mini barrita; tiempo que me he reído de que lo despidieron, una barrotota, ¿no? O pues la entrada típica del abuelo Simpson cuando entra y sale rápido a un bar, y pues de todo tipo de imágenes, de memes que se compartieron. Es un personaje, también hay que decirlo, que es muy de redes sociales. El mismo Javier Lozano pues responde, revira, dice, él mismo manda sus propios memes, en fin. Bueno, pues hoy se dieron vuelo, muchos se dieron vuelo de la misma manera del vuelo que él se da cuando está en redes sociales, interactúa mucho, pues es el último espacio, digamos, que le queda ahora que no tiene trabajo y que posiblemente Coparmex pues no lo vaya a liquidar. No sé, Álvaro, es una pregunta genuina, laboral, si lo van a liquidar o si lo contrataron por outsourcing atendiendo a su propia reforma laboral. Bueno, sí, hubo muchas felicitaciones por parte de este grupito del que yo he hablado, el grupo de Calderón y sus testaferros, sus amanuenses y sus voceros mediáticos incluyendo, pues puede ser que lo rescaten y hagan una vaquita para que el señor pues no se muera de hambre. Pero fíjate, ¿de qué calibre son los personajes públicos que aplaudieron el nombramiento de Javier Lozano? ¿Te acuerdas de un ciudadano que se llama, un locutor que se llama Pedro Ferriz, que quiso ser candidato a presidente de México? En algún momento lo oí hace como unos 2 años, o supe de él hace como unos 2 años, porque se lanzó como candidato a la presidencia. Honestamente, sí, no estoy nunca muy enterado de qué hace. Sí, el señor, este señor locutor, quiso ser presidente de México independiente, según él, y pues claro, no juntó pues ni las firmas que la ley exige. Pero hoy, por ejemplo, tomó partido después de que Genaro Villamil publica en Twitter, recordando el reportaje del que ayer hablamos aquí en Los Periodistas, Javier Lozano, una estratega de la traición. Javier Lozano respondió y dijo: ¿verdad que sí les dolió? Así, todavía antes de enterarse de su despido. Y tercia ahí Pedro Ferriz y dice, con la falta de sintaxis, con del desaseo lingüístico de este locutor, Pedro Ferriz dice: Genaro,
pues la verdad yo primero pongo las manos por Javier Lozano que por ti. Y luego otro personajillo, fíjate nada más el calibre de los que aplaudieron a... Está desatado, Álvaro Delgado. Quiero irnos a un corte. Digo que no, nada más por último, desatado. Gabriel Cuadri, un personaje que fue candidato de El Baester Gordillo. Felicidades a Javier Lozano, bien por Coparmex y bien por México. Y Lozano responde: muchas gracias, querido y respetado Gabriel. Es una causa común en la que tenemos que cerrar filas. Un fuerte abrazo. ¿Y sabes qué hizo Gabriel Cuadri después de que despidieron a Javier Lozano? Borró el tuit. No. Pues sí. No. ¿Cómo borró el tuit? Pues borró el tuit del señor. Si tú lo buscas, ya no existe. Vamos a una pausa y volvemos. Ya salte de las redes, tú también.